El Partido Popular ha consumado este fin de semana su giro antimigratorio para evitar la sangría de votantes hacia la ultraderecha, hacia Vox. Ha sido en Murcia. Allí les estábamos contando que ha reunido a todos sus varones. Han firmado una declaración de 13 puntos que incluyen una especie de visado con el que favorecer a los migrantes culturalmente próximos, esto es lo que dice el Partido Popular, o aquellos que quieran trabajar donde falta mano de obra. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y es curioso porque a pesar de que es más que evidente que Feijóo se abona a las tesis de la ultraderecha, él ha defendido que está en medio. Él dice que está en medio entre las políticas de la izquierda y las políticas de la ultraderecha. Eso es lo que dice Feijóo y esto lo firman todos. Se adhieren los teóricos moderados y los del ala dura. Todos los presidentes autonómicos han estampado un garabato en la declaración de Murcia, que entre otras cosas lleva adosado ese giro de Génova en materia migratoria. Un giro que Feijóo justifica así. Que esto no se arregla haciendo como que no pasa nada, no se acaba pataleando ni hiperventilando. No se arregla con protestas, se arregla con propuestas. No se arregla llamando a incumplir la ley, se arregla cambiando la ley. Antes de desgranar las primeras medidas, el líder del PP hizo un señor esfuerzo, un esfuerzo titánico, para tratar de colocarse en el punto medio entre Partido Socialista y Vox. Cada inmigrante, insisto, es una persona con una dignidad intrínseca. Ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox. La solución no es ni regularizarlos a todos, ni echarlos a todos al mar. ¿Y cómo lo arreglaría Feijóo? Pues dice que tenemos derecho a decidir quién entra y cómo lo hace. Para lograrlo, se saca de la manga una especie de carné por puntos. Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y, añado, también computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria. Y no tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden. A partir de ahí muchas propuestas que suenan a cosas que ya le hemos escuchado a Abascal, como echar a los inmigrantes que delinquen, controlar fronteras y dificultar el cobro de ayudas o el arraigo. Cualquiera puede entrar ilegalmente, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital. Sí, muchos miles. Llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos que llegar a España con un contrato de trabajo. Y por eso las prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital deben de ligarse a la búsqueda activa del empleo. Hay que recordar que esto es un aperitivo, no es el plan migratorio entero que van a presentar en las próximas semanas, así que solo hemos visto el principio, Ángeles. Junquera, esta es la primera vez que hay una reunión, que hay un cónclave de varones del Partido Popular reunidos después de todo el lío que ha tenido el partido para definir su postura sobre Gaza, después de que varios presidentes se hayan salido del guión, como Moreno Bonilla o como Azcón, que la semana pasada pronunciaron la palabra genocidio, o Díaz Ayuso, que sigue defendiendo a Israel. Lo que está intentando Feijóo, lo intentó en esta cumbre, es echar cemento, ¿no?, a la relación entre los varones. Sí, porque han sido días duros en la oficina, en la planta séptima de Génova. El asunto Gaza ha tambaleado la teórica unidad monolítica de la que le gusta presumir al PP. Ellos pretendían dividirnos todos los días. Todos los días el objetivo es dividirnos y nos tiene aquí unidos. Así que Feijóo ha aprovechado el retiro murciano para echar un poquito de lechada en las grietas. En ese partido hay matices, hay acentos, pero hay un rumbo común para la España en la que todos nos reconocemos. Yo no soy ningún déspota. Yo no me dedico a hacer purgas en el partido. Y estos señores no son el loro par del Partido Popular. Como un loro, pero de repetición, Feijóo no se ha cansado de atacar al gobierno y a Vox y de colocarse como la única alternativa para dar sentido a España. No pueden hacerlo ni los que están mano a mano con los que no creen en España, ni los que no creen en el Estado de las autonomías. Lo ha dicho de muchas maneras. España necesita responsables. Necesita una válvula de escape que no se limite a un desahogo de 5 minutos y que después todo siga igual. Y aquí va otra más. No pueden hacerlo quienes han construido una pinza para intentar volarlo todo. Somos la única alternativa que tiene el Estado. Ni Vox ni PSOE, todo enmarcado en la enésima apelación al centro. España se desgarra si se tira desde los extremos.
Lo que este país necesita es que cosamos todos. Habla de coser y dice también esto. Sánchez va a acabar mal. Sánchez va a acabar mal. No tengo ninguna duda. Lo que según Génova ha acabado muy bien es este retiro de varones, que no ha sido tan monacal como en ediciones anteriores. Por ejemplo, Ayuso llegó mediodía tarde, tenía como excusa su ronda de contactos con los grupos de la Asamblea, y Moreno se fue mediodía pronto. Les dijo, como decía Terminator, sayonara babies, porque tenía que ir a sacarse fotos con Schwarzenegger en la Comic Con de Málaga. Junquera, gracias. Abrazo a todos. Como no nos cansamos de repetir los datos cada vez que hay algún discurso sobre políticas migratorias que ponen en cuestión las ayudas que reciben los migrantes, por qué llegan, lo que cobran, qué pasan por delante de los españoles, esto no nos cansaremos nosotros nunca de poner los datos para explicar cuál es la realidad. Después de lo que ha dicho este fin de semana Alberto Núñez Feijóo y que ahora comentaremos con los analistas de esta mañana, es el momento de los datos. Jordi Fàbrega, habla de nuevo. Hola, buenos días. Porque lo que vamos a hacer es explicar cómo es de clave el papel de la migración para entender el crecimiento de la economía y del empleo en España, especialmente después de la pandemia, y los datos no refrendan ese mantra de la derecha de que los inmigrantes vienen a quitar más de lo que aportan ellos al sistema público. Sí, porque tanto el crecimiento de la economía en general como del empleo no se entienden sin la aportación de los inmigrantes en los últimos años. Empecemos por el crecimiento de la economía. La aportación de los inmigrantes explica en torno al 25% de lo que ha crecido el PIB, la economía, desde el año 2022. Ese es el cálculo que ha hecho el Banco de España. También hay que recordar que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, destacó que el mejor desempeño económico de España en los últimos años respecto a otros países europeos tiene mucho que ver con el papel de la inmigración. En cuanto al empleo, los datos nos dicen que alrededor del 40% de los puestos de trabajo que se han creado en el último año han sido para trabajadores extranjeros. Se han creado 500.000 de empleos, unos 200.000 son para trabajadores inmigrantes. Además, la integración de la migración en el mercado laboral ayuda, por un lado, a rejuvenecer la fuerza de trabajo, el mercado laboral, a cubrir vacantes en sectores de difícil cobertura, estamos hablando de construcción, de hostelería, del transporte, pero también en profesiones que requieren más cualificación, porque de hecho, si miramos en dónde ha crecido más en porcentaje el número de trabajadores inmigrantes, lo encontramos en comunicación, en información y en actividades profesionales y científicas. Y por último, sobre prestaciones sociales. Lo que nos dicen los datos de seguridad social es que los inmigrantes aportan alrededor del 10% de los ingresos del sistema y solo representan el 1% del gasto. Además de que todos los organismos nacionales e internacionales apuntan a que la economía española necesitará alrededor de unos 300.000 inmigrantes cada año para sostener el actual estado del bienestar. Aportan un 10% y solo representan el 1% del gasto. Quédense con este dato, porque es el que manipula constantemente la derecha y la ultraderecha. Es verdad, gracias Jordi, es verdad que no nos gusta hablar de la inmigración solo con datos económicos, es decir, con su aportación a la economía, pero es importante ir explicándolo de vez en cuando para que no quede instalado el mantra que suena desde la derecha y desde la ultraderecha. Pero bueno, Antón Feijóo lo tiene claro, un visado, que solo vengan los que vienen de países que no generan problemas, que estén culturalmente próximos a nosotros, es decir, latinoamericanos, nada de alguien que venga de Marruecos, de Argelia, nada de que venga de ahí, y que vengan no a quedarse con lo nuestro, sino a aportar. Bueno, comprando completamente el discurso de la extrema derecha, ¿no? Absolutamente. Que la migración está desordenada, que los inmigrantes son una amenaza para nuestros trabajadores, para nuestro empleo, para nuestro estado del bienestar, para la paz en nuestras ciudades. El problema no son las medidas concretas, el problema es el subtexto que sustenta esas medidas, el relato que sustenta esas medidas, que es exactamente el relato de la extrema derecha, que es que tenemos un problema gravísimo, que vienen a delinquir, que vienen a robarnos, que vienen a aprovecharse de nosotros, que nos están invadiendo culturalmente, de ahí esa llamada tan peculiar a la similitud cultural. Aparte, después, si te vas a la realidad, yo no sé exactamente qué es lo que quiere regular Feijóo. Pero si de cada 10 inmigrantes, 7 vienen o de América Latina o de la Unión Europea. Es que no acabo de entender. ¿Qué quiere? ¿Dar un sistema, no sé si es por puntos o con vales o con estampitas? Un visado por puntos, ha dicho. Un visado por puntos para refrendar lo que ya sucede en la realidad. Que es que si tú te vas a los datos de procedencia de la inmigración en España, descubres que la inmensa mayoría vienen o de América Latina o de la Unión Europea. Entonces, exactamente,
¿qué va a lograr con ese sistema de visado? Después, el tema de que vengan con un contrato de trabajo. Bueno, FEDEA acaba de publicar un excelente informe sobre la política migratoria en España. FEDEA supongo que no será sospechosa de sanchismo, ni de bonismo, ni de nada de esto, diciendo que es un sistema que no funciona. ¿Por qué? Porque la gente emplea a los que conoce. Entonces es difícil convencer a un empresario para que contrate a alguien a quien no conoce y que viene además de otro país, y que al final el sistema que acaba funcionando es, primero llegan, se integran y se les van generando puestos de trabajo. ¿No? A mí me resulta muy sorprendente la fijación que tiene el Partido Popular por comprar el discurso de Vox en el tema migratorio. Yo creo que viene de un análisis falso, que es que están perdiendo votos por eso. O sea, la migración, la mires como la mires, salvo casos muy aislados en España, en este momento no es un problema. Solo hay que ver cómo van evolucionando los datos y la percepción colectiva. ¿Qué le está pasando al PP? Bueno, que las expectativas electorales o demoscópicas no son las que ellos esperaban. Entonces, el partido que ahora mismo tiene el 30 y pico % de los votos, deja que sea el partido que tiene el 15 o el 16% de los votos el que le dicte su estrategia política. Entonces, vemos a un Feijóo mucho más preocupado por el millón o millón y algo de votos que se le pueden estar yendo a Vox, si es que se le están yendo, que por los 7, 8 o 9 millones de votantes que ahora mismo tiene el PP. Ignasi. Pues yo creo que de entrada Feijóo, para poderse poner en ese supuesto medio, lo que tiene que hacer es una caricatura de lo que tiene a cada lado, ¿no? Especialmente de lo que tiene por el lado de la mayoría de gobierno y en realidad de lo que tiene del lado del derecho vigente, ¿no? Cuando Feijóo dice a gritos, tenemos que poder decidir quién entra en España, como si estuviera diciendo, tenemos que protegernos del agua cuando llueve, pues es absurdo. Es decir, pues sí, claro, por supuesto que España decide soberanamente a través de sus leyes y del gobierno y de una serie de medidas quién entra en España. Eso es así y no hace falta gritar ni ponerse ahí como si estuviera descubriendo nada. Es absolutamente así, ¿eh? Cuando dice que en España puede entrar cualquiera y que el gobierno sostiene que son todo víctimas y responsables, no, yo no conozco a nadie, nadie que haya dicho, nadie con autoridad, vamos, que haya dicho que los inmigrantes son personas, son víctimas irresponsables y etcétera, ¿no? O por ejemplo decir que no podrán cobrar no sé qué si no son residentes. Claro, es que si no tienes permiso de residencia no cobras beneficios. Es que esto ya sociales. Es así, Y es así, hay que repetirlo una y otra vez. Claro. Probablemente nuestros oyentes ya lo saben, pero es posible que otros no. Si uno no tiene permiso de residencia, no tiene los beneficios sociales que tienen los residentes. Por tanto, ese tipo de demagogia es absurda. A partir de ahí, que se pongan propuestas sobre la mesa, sí, y yo no iría con brocha gorda. Yo creo que hay que mirarlas una por una, descalificarlas donde tengan que ser descalificadas y analizarlas, o por lo menos respetarlas donde eso pueda tener sentido. Por ejemplo, un visado por puntos aplicado al mercado laboral es legítimo. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es lo que tiene Australia, es lo que tiene Canadá. Canadá está discutiendo en este momento si modifica ese número de puntos. Pero efectivamente que haya un visado que se articule en función de las necesidades de mercado de trabajo y que si uno viene a hacer aquí de médico pues tiene más puntos y si viene a hacer de contable pues no, porque nos sobran contables. Invento, no sé cuántos contables tenemos, pero quiero decir, eso es perfectamente legítimo. En cambio, vincular esos puntos al sistema político del país del que tú procedes, en función de si te gusta más o menos el país de origen, porque hace más o menos lo que tú quieres, eso es absurdo, por supuesto que es absurdo. Vincular el sistema de puntos a si tú eres católico, musulmán, budista, sikh o simplemente ateo, profundamente ateo, pues también es absurdo. Y al idioma que hablas antes de llegar, pues también es absurdo. Y es absurdo y además probablemente ilegal, porque eso es un racismo encubierto, llamamos las cosas por su nombre, ¿no? Y por tanto, todo lo que tenga que ver con un visado por puntos como tal, yo no lo descalificaría, lo que podemos es descalificar cuáles son los puntos. Y a su vez también, decía Antón, el tema está en la narrativa, sí, eso sí vale en los dos lados, en mi opinión, ¿eh? A mí la idea de transmitir que la inmigración no hay que tocarla porque está todo perfectamente bien, perdona, es una narrativa a la que yo no me apunto. O sea, yo no me voy a apuntar a decir la inmigración es un problema, por supuesto que no, pero tampoco me voy a apuntar a quien pretenda que en este momento hablar de inmigración en España es absurdo porque no hay nada que tocar. Creo que eso es falso, creo que eso no se corresponde con la realidad, ni se corresponde con lo que percibe la sociedad y hay que cambiar esa narrativa. Sí podemos hablar de inmigración, probablemente mucho más de integración que de quien llega, pero se puede y se debe hablar de inmigración y no es un tabú y decir que no pasa nada creo que no se corresponde con la realidad. Mariola. Bueno, todas esas cosas, Ignasi, que te parecen absolutamente absurdas, son las que defiende el potencial socio político de gobernabilidad del Partido Popular.
Y yo creo que esto es importante también reconocerlo. ¿Por qué? Porque el documento que se firmó ayer en Murcia, el primer apartado, lo que pide es la convocatoria de elecciones generales. Si hoy hubiera elecciones generales, nadie tiene mayoría absoluta, ni siquiera Núñez Feijóo, por mucho que las consiga en Galicia, para gobernar. Y podría haber una suma del Partido Popular y Vox. Bien, uno de los elementos de condición de ese potencial gobierno, desde luego estaría todo el eje de inmigración. Y muchas de esas opciones que tú describías, Ignacio, como absurdas y que yo absolutamente comparto, serían las que Núñez Feijóo tendría probablemente que asumir para conformar ese gobierno. Por lo tanto, la declaración de Murcia dice muchas más cosas que hablar de inmigración. Nos detalla el estrecho margen de maniobra que tiene Núñez Feijóo en una potencial acción de gobierno, porque su socio de legislatura precisamente persigue esas cuestiones que están en el extremo, que son absurdas, que son ilegales y que son xenófobas, y que por tanto todo lo que Núñez Feijóo plantea como una acción en el centro de moderación, pues simplemente es un escenario político irreal, porque en una potencial situación de legislatura, obviamente él ninguna de las encuestas le da como mayoría absoluta. La declaración de Murcia es muy interesante leerla en toda su extensión. Ahora nos estamos centrando en inmigración porque es seguramente el elemento más curioso, pero es que esa declaración incorpora acuerdos sobre igualdad, incorpora acuerdos sobre transporte, infraestructuras y energía, e incorpora acuerdos sobre defensa del sector primario, que hay que leerlo con calma para no echarse las manos a la cabeza también. Desde luego, la configuración de la inmigración como ordenada y legal es la concepción que de la inmigración ofrece el Pacto de Migraciones de Naciones Unidas. Hay una diferencia. El Partido Popular ayer hablaba de una migración ordenada, legal y mutuamente beneficiosa. Bueno, pues es que habéis expuesto los datos. Es que la migración contribuye a nuestra riqueza económica sin duda alguna, pero también a nuestra pluralidad social. Yo creo que también hay que ser valientes para defender esto. Valientes para decir que no hay una España única, que hay una España plural. Antón, que te voy a dar. No, decía Ignasi, yo no conozco a nadie que diga que no hay problemas en la inmigración. Conozco a mucha gente que dice que no tenemos una crisis migratoria, que es la verdad, eso sí. Ahora, yo no conozco a casi nadie, menos en este gobierno, que no diga que es una política pública que hay que gestionar, que tiene problemas y que hay problemas. Te estaba a ti mismo, que daba la sensación de que, oye, con inmigración no hay problema. No, yo no he dicho eso, yo no he dicho absolutamente eso. Yo lo únicamente que he dicho es que no hay los problemas que identifica el Partido Popular y que identifican Vox. Es que aquí el debate no es entre alarmismo y buenismo. El debate es entre verdad y mentira. Claro. El debate es entre los que con los datos reales afrontan los desafíos que supone en términos políticos, demográficos, económicos, sociales y de convivencia el fenómeno migratorio, y los que utilizan la mentira para convertir la inmigración en un arma electoral. Es que ese es el debate. ¿Y dónde se está posicionando Feijóo? Entre los que utilizan las mentiras sobre el fenómeno migratorio como arma electoral y compra un discurso, y lo vemos en las medidas que propone, para resolver problemas que no tenemos. Es que a España están llegando muchos inmigrantes que son completamente ajenos a nuestra cultura. No. Es radicalmente falso. Es radicalmente falso. Es que vuelvo a darte los datos. Prácticamente 8 de cada 10 migrantes que vienen o de la Unión Europea, que supongo que serán próximos a nuestra cultura, o de América Latina, que supongo que también serán próximos a nuestra cultura. Menos de la tercera parte vienen del norte de África. Es que han venido siempre. Y hombre, decir que Marruecos es ajeno a nuestra cultura es mucho decir, ¿eh? A ver, es muchísimo decir. Y termino muy rápidamente. Después, el tema de las necesidades del mercado laboral. Pero hombre, si el problema que tenemos nosotros es que los migrantes más formados no vienen aquí, prefieren irse a otros países donde son mejor atendidos y tratados y mejor recibidos. ¿Qué migración estamos recibiendo nosotros? La que se ocupa de todos los trabajos que nosotros no queremos hacer. Entonces, tú coges las medidas del Partido Popular y es para afrontar una situación migratoria basada en la mentira y en la manipulación de la realidad, que es exactamente lo que está haciendo Vox. Ignasi.
Yo, por supuesto, que comparto que desde el Partido Popular y mucho más desde Vox se dicen muchísimas mentiras sobre la inmigración. Eso que quede bien claro, y sobre todo todas las que vinculan la inmigración con violencia, etcétera, etcétera. Y creo que es absolutamente cierto. Ahora, yo insisto, creo que en la España de 2025, pretender que no hay lugares en España donde la integración de la inmigración, no la cantidad de la inmigración, donde la integración de la inmigración no se está produciendo bien y que eso no se percibe bien por determinada gente, y que eso tiene consecuencias electorales porque se percibe que hay un problema y que atender a ese problema es algo que se puede hacer con soluciones distintas en lugar de negar que el problema existe, creo que es un error. Creo que es un error. Bueno, sí, hay gente que lo niega, hay gente que pretende que esto se gestiona como si fueran las autopistas. No. Y entonces que por supuesto hay un problema de autopistas porque hay que asfaltarlas de vez en cuando de carreteras. No, mire usted, hay determinadas zonas donde la inmigración está concentrada y donde hay una percepción de que esa integración no se está haciendo bien. ¿Eso es darle la razón a Vox? No, ni a Alianza Catalana, a quien tengo en este momento en la cabeza cuando estoy hablando también, y lo digo bien claro. Pero una cosa es que las soluciones a eso sean falsas, sean demagógicas, sean exageradas, etcétera, y la otra es negar el diagnóstico. El diagnóstico es que es verdad que hay determinadas zonas de España que, igual como en vivienda le llevamos de zonas tensionadas, hay zonas con inmigración tensionada. Y eso se puede decir. Pero que a partir de ahí eso significa general. Echarles a todos. No, eso no es general. Bueno, pero es que vos nos dices que es general. Exacto, pues yo no estoy defendiendo a Vox, Antón. Yo te estoy hablando. Antón, yo no estoy contestando. Déjame un momento, por favor. Yo no estoy contestando, ni apoyando a Vox, ni faltaría más, ni defendiendo a Vox. Sí estoy contestando a determinadas personas que a veces, líderes de opinión desde determinados ámbitos de la izquierda, en cuando alguien habla de inmigración, dicen, te estás acercando a Vox. Y no es verdad. No hace falta ser de Vox para decir que se puede hablar de mejorar. Pero con la verdad. Eso, mira, es que iba a poner el acento en eso que dice ahora Antón, que decía, es que además al final aquí es la verdad contra la mentira. Puede haber una percepción por parte en determinados núcleos urbanos, en determinadas localidades, puede haber una percepción sobre la inmigración determinada. El problema es cuando desde la política, y la ultraderecha no nos sorprende, pero cuando la derecha, esta percepción la apoya en datos que no son ciertos. Es verdad. Claro, o sea, la percepción. Claro, y entonces pero la percepción. Eso como un mosquito es que molesto tampoco, Ángels, porque no, o sea, una cosa es que el diagnóstico lo podamos discutir y otra cosa es negar que hay una realidad de percepción social en ese ámbito. Y a veces se percibe como, cualquiera que discuta que la inmigración es mejorable o la integración ya está cerca de Vox y de la extrema derecha ha comprado el relato. En esta mesa no. Y afrontamos esos problemas con total normalidad. Por fortuna, también digamos la verdad, muchos de esos llamados problemas de integración tienen que ver con que muchos de esos migrantes y sobre todo sus hijos que ya han nacido aquí quieren comportarse como ciudadanos y ser protegidos y recibir los derechos de los ciudadanos. No. Buena parte de los problemas que no quieren actuar como ciudadanos. La mayor parte de los casos. La mayor parte de los casos que hemos conocido, muchos casos son los problemas de integración tienen que ver muchas veces con que muchos de esos migrantes ya llevan años aquí y quieren ser tratados como ciudadanos y los hijos de esos migrantes es que ya han nacido aquí, son españoles y exigen ser tratados como tales. Mariola. Mira, hay un problema también con la migración del que no hablamos, es que somos los nacionales los que hablamos y decidimos y tomamos decisiones por ellos porque ellos no tienen prácticamente reconocidos derechos políticos, más que muy, muy, muy limitados. Desde luego en el campo de la votación en las elecciones generales en régimen de reciprocidad y obviamente esto los expulsa de un debate que para ellos es nuclear y que los partidos políticos en España utilizarían otro lenguaje y plantearían otras propuestas si esos 7 millones de inmigrantes que tenemos en España votaran. Es verdad una cosa, y yo comparto en parte la línea de argumental de Ignasi. Es verdad que la izquierda a veces no ha sabido, yo no digo que no quiera, pero no ha sabido incorporar al debate público los elementos en los que esas zonas tensionadas de algunas ciudades, y las podemos prácticamente citar, o esos núcleos urbanos a los que tú apelabas, Ángel, donde la migración sí que puede estar siendo vista
por clases medias desfavorecidas y, por tanto, nacionales desfavorecidos, como no quiero utilizar la palabra amenaza, pero sí como una competencia en materia de prestaciones sociales, una competencia en materia sanitaria, una competencia también en nichos de empleo que probablemente concurran al mismo mapa, ¿no?, laboral. Y creo que eso sí que tenemos que ser capaces de abordar, y lo tenemos que ser capaces de abordar desde una mirada progresista. Hay núcleos urbanos donde el nivel de concentración de la inmigración no es del 14%, que es lo que representa la migración en nuestro país, sino del 80%. Y por lo tanto eso altera la configuración de la vida en ese barrio y la percepción de la migración y de lo que implica la migración en términos positivos o en términos negativos de ese barrio. Y probablemente además sean barrios que estarían llamados a votar más progresista, pero que en un momento determinado votan opciones como Vox, y luego a veces nos llama la atención por qué en determinados núcleos urbanos se vota opciones de Vox cuando en principio nada de su programa les afecta o les mejora la vida. Bueno, pues aquí hay algunas explicaciones. ¿Qué ocurre? Y con esto acabo. Que es muy difícil plantear este debate con serenidad cuando tienes propuestas de trazo grueso, como decir que la única opción viable es la migración que tenga unos nexos culturales comunes. Pues es que esto es muy complicado.